Sean ustedes bienvenidos, les da la mejor bienvenida a la Universidad Panamericana y la Fundación Miguel Alemán, que es quien auspicia esta cátedra. Ya tienen ahí los banners de las cátedras. Es la 35ª cátedra. Decía el guión que me pasaron que los invitara yo a sus asientos y mantener en modo de silencio sus aparatos de comunicación. Ya sentaditos todos, nada más les pido que sí, por favor, en modo silencio todos sus aparatos de comunicación. Estimadas autoridades de la Universidad Panamericana y de la Fundación Miguel Alemán, invitados, sean todos bienvenidos. Muchas gracias. La Cátedra de Salud Miguel Alemán Valdés está cumpliendo ya su 35ª edición y en esta ocasión corresponde a un distinguido integrante de las comunidades médica y científica, el doctor David Kersenovich Stanilkovitz, este honor. Tengo el agrado ahora de presentar a ustedes las autoridades que presiden este evento. Nos acompaña el doctor maestro Salvador Beltrán del Río, director de Desarrollo Institucional, en representación del rector de la Universidad Panamericana Campus México. Lo recibimos con un aplauso. El doctor José Cifuentes Osornio, director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Nuestro catedrático en esta ocasión, el doctor David Kersenovich Stanilkovitz, ya para la última ya lo pronuncio bien, sí. Médico especialista del Departamento de Gastroenterología. El doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de la Fundación Miguel Alemán. El doctor Gregorio Tomás Obrador Vera, director general de Salud de la Universidad Panamericana. La doctora Stephanie Derib, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Panamericana. El doctor Juan Pedro Laclet, coordinador del Programa de Salud de la Fundación Miguel Alemán. A continuación, le solicitamos amablemente al doctor Gregorio Tomás Obrador Vera nos dirija un mensaje de bienvenida por parte de la Universidad Panamericana. Estimados miembros del Presidium, doctor Alejandro Carrillo, director de la Fundación Miguel Alemán, doctor Juan Pedro Laclet, coordinador del Programa de Salud, doctor Kersenovich, muchísimo gusto tenerlo con nosotros, doctor Cifuentes, director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, doctora Derib, maestro Beltrán. Bueno, es para mí y para la Universidad Panamericana un honor ser la sede este año de la Cátedra de la Fundación Miguel Alemán, de la Cátedra de Salud, y es un gusto pues contar con el doctor Kersenovich, que es el que sustenta esta cátedra este año. El programa de salud de la Fundación Miguel Alemán se inició hace 35 años justamente y fue inspirado por el licenciado Miguel Alemán Valdés, que fue presidente de México de 1946 a 1952. Tenía una profunda preocupación por la salud de los mexicanos y esto pues llevó a la familia Alemán a crear esta fundación para darle seguimiento a ese objetivo que tenía el licenciado Alemán. El programa de salud empezó en 1984, estuvo a cargo el doctor Federico Chávez Peón, después el doctor García Sáenz y después el doctor Palomo y ahora el doctor Carrillo. Y lo que pretende la Fundación es mejorar la medicina en México a través del apoyo fundamentalmente a la investigación y el desarrollo.
Tienen un premio para investigador joven, menor de 40 años. Tienen también un estímulo para el desarrollo de proyectos de investigación, un programa de estímulos para proyectos de investigación que lo dictamina una comisión pues bastante calificada. Y la cátedra, que empezó hace 35 años y que este año tenemos la suerte de que la lleve el doctor Kersenovich. El tema que ha escogido el doctor Kersenovich me parece muy importante, muy interesante y muy actual. La pandemia, como saben, pues nos ha hecho reflexionar mucho sobre el modelo educativo, sobre las estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación en la formación de médicos y otros profesionales de la salud, y también con las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica y todas las cosas que estamos viendo que están formando parte ya de la práctica médica, nos lleva a pensar qué va a ser o cómo va a ser el médico del futuro. Y cuando estoy hablando del médico del futuro, pues lo veo a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué debemos incluir en los programas de estudio de las escuelas de medicina? ¿Cómo los podemos entrenar, educar para que tengan éxito como médicos en lo que va a ser la práctica médica del futuro? El doctor Kersenovich indudablemente nos dará mucha luz al respecto, dada su amplia trayectoria clínica, profesional y de enseñanza. El doctor Kersenovich nos ha ayudado muchísimo al desarrollo de la Escuela de Medicina, fue profesor de las primeras generaciones de gastroenterología en nutrición y también pues hemos tenido una estrecha colaboración en la formación de nuestros estudiantes con el instituto y también con la parte de investigación. Entonces estoy seguro que esta cátedra pues no solamente va a ser una conferencia interesante, sino que el objetivo de la cátedra de la Fundación Miguel Alemán es crear lazos que permitan el desarrollo de las instituciones en México. Entonces, por eso creo que esto será un inicio de una colaboración más estrecha con el instituto, con el doctor Kersenovich, porque tenemos retos muy interesantes, no solamente en la parte médica, educativa, sino también en la práctica. Estoy seguro que esta conferencia nos dará, repito, mucha luz en la revisión de nuestro plan de estudios. Es por ello que nos sentimos honrados de ser la sede de la cátedra de la Fundación Miguel Alemán este año y muy agradecidos con el doctor Kersenovich por haber escogido este tema y esta sede. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Obrador. A continuación, el doctor Juan Pedro Laclet, quien es el actual coordinador del programa de salud de la Fundación Miguel Alemán, nos hará una breve presentación del programa de salud de la Fundación Miguel Alemán y de las acciones que lo conforman. Posteriormente presentará a nuestro catedrático, el doctor David Kersenovich. Buenas tardes a todas y a todos. Qué gusto ver un auditorio tan lleno de alumnos para escuchar esta cátedra Miguel Alemán. Primero que nada, saludo la presencia de nuestro catedrático, el doctor David Kersenovich Stalnikovitz. Por ahí va. Quien como mencionaba el doctor Obrador, nos va a dar una conferencia al respecto del proceso de enseñanza-aprendizaje en la carrera de medicina. Y saludo también al director general de la institución donde trabaja el doctor Kersenovich, el doctor José Cifuentes. Y agradezco muy especialmente la generosa hospitalidad del doctor Tomás Obrador Vera, director general de salud, así como del maestro Salvador Beltrán del Río, director de desarrollo institucional, ambos de la Universidad Panamericana. Es un gusto estar aquí con ustedes. También agradezco la presencia y el apoyo de siempre
del director general de la Fundación Miguel Alemán, el doctor Alejandro Carrillo. De hecho, la iniciativa de organizar esta cátedra aquí proviene del propio Alejandro. Y agradezco también la presencia de la señora directora de la carrera de medicina y del personal de la fundación, que convirtieron el auditorio del simposio que estaba hace un momentito, lo transformaron en la cátedra Miguel Alemán. Muchas gracias por su trabajo. Como les mencionaban en la presentación, permítanme tomar unos minutos para platicarles acerca de las funciones de la Fundación Miguel Alemán, porque les pueden interesar si ustedes se perfilan hacia la carrera de medicina. El programa de salud se estableció, como ya se dijo, en 1984 y el objetivo es contribuir al desarrollo de una mejor atención para la salud en nuestro país. Participamos en este programa muchos académicos y universitarios de distintas instituciones de la Ciudad de México y de fuera de la Ciudad de México. Ese es nuestro único objetivo, apoyado por supuesto por la propia fundación. Y se realizan 3 actividades sustantivas. La primera es otorgar estímulos económicos a los investigadores. Estos estímulos económicos son relativamente modestos, pero no tienen ninguna restricción. Es decir, que el profesor, el investigador los puede utilizar como lo requiera. Y además, la burocracia para la demostración de gastos, que en el caso de otros grants, de otros donativos, es apabullante, aquí es nula. Así que es dinero pequeño, pero que salva el trabajo de los grupos de investigación en muchas instituciones. Desde el inicio del programa, hace más de 10 años, se han aportado más de 300 de estos apoyos. Así que es un apoyo clave para muchos grupos de investigación en instituciones de todo el país. La segunda acción que lleva a cabo el programa de salud de la Fundación es el Premio Miguel Alemán, que déjenme decirles que se acaba de vencer el plazo para presentar candidatos para la elección este año y muy próximamente vamos a reunir a los miembros del comité de selección, que son pues académicos muy distinguidos de distintas instituciones, y yo estimo que en las próximas semanas estaremos anunciando quién fue el afortunado. Hasta donde recuerdo, tenemos 18 candidatos y la selección del ganador se pone cada vez más complicado porque afortunadamente tenemos jóvenes investigadores y médicos que son verdaderamente impresionantes. Este es el segundo de las actividades. ¿Y a quién le hemos dado el premio? Bueno, pues este premio lo han recibido distinguidos académicos mexicanos. Les menciono algunos: Adolfo García Sáenz, Juan Ramón de la Fuente, Patricia Joseph, Marta Espinosa, Jaime Sepúlveda, Roberto Tapia Conier, Mauricio Hernández. A lo mejor a los jóvenes no les suenan mucho estos nombres, pero déjenme decirles que entre ellos tenemos a un secretario de salud, a 3 subsecretarios de salud, a un rector de la UNAM, a 4 premios nacionales, a 3 miembros del Colegio Nacional, a presidentes de academias y a varios directores de institutos nacionales de salud. Así que este premio ha sabido identificar, que se otorga a jóvenes investigadores menores de 40 años, ha sabido identificar muy claramente a futuros líderes
en el área de la salud en nuestro país. Y la tercera actividad es la que nos trae a la Universidad Panamericana el día de hoy, que es la cátedra Miguel Alemán, que sin duda es la distinción de mayor jerarquía que otorga la Fundación y que en esta ocasión la impartirá el doctor David Kershenovich Stalnikovitz. ¿Lo dije bien, David? Y esta cátedra se otorga a distinguidos académicos, sobre todo extranjeros, pero también en ocasiones se ha otorgado a académicos mexicanos. Entre los investigadores que han recibido esta cátedra podemos mencionar premios Nobel, podemos mencionar directores de secciones de la Organización Mundial de la Salud, podemos mencionar a distinguidos académicos de los Estados Unidos, de Canadá, del Reino Unido, de España, de Brasil, y mencionaba también en ocasiones se otorga a académicos mexicanos. Y para seleccionar a quién recibe la cátedra hay un comité específico de gente que tiene adscripciones en distintas instituciones. Y este año, cuando se propuso el nombre de David Kershenovich, yo digo que ha sido la decisión más rápida que hemos tenido. Aquí hay una miembro del comité. Yo creo que nos tardamos entre 27 y 28 segundos en alcanzar unanimidad. Y esto habla mucho del respeto y del aprecio del que goza el doctor Kershenovich en la comunidad de las ciencias de la salud en México. Así que para no tomar mucho más tiempo, simplemente les quisiera decir que el doctor David Kershenovich es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y se especializó en gastroenterología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán y en hepatología en el Royal Free Hospital en Londres, en el Reino Unido, donde obtuvo su doctorado en medicina de la Universidad de Londres. Fue desde 2008 director del Instituto de Nutrición, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas de la Nutrición. Ocupó el cargo de secretario del Consejo de Salubridad General en México entre 2011 y 2012, en donde desarrolló actividades relacionadas con las necesidades de salud pública del país. Ustedes saben que este consejo es la máxima autoridad para definir estrategias en la salud de México. Creó asimismo la Fundación Mexicana para la Salud Hepática, de la cual es presidente honorario. Fue presidente de la Academia Nacional de Medicina entre 2011 y 2012. Y fue presidente de la Asociación Internacional para el Estudio del Hígado y ha sido galardonado con el Premio Nacional de Ciencias en 2016. También formó parte de la Junta de Gobierno de la UNAM, que es quien designa a las autoridades universitarias. Quizá ustedes leyeron en los medios que se acaba de designar el próximo rector. La Junta de Gobierno es quien designa al rector en la UNAM. Su campo de investigación se centra fundamentalmente en el estudio de la hepatitis crónica, la cirrosis hepática y sus complicaciones, y es un líder mundial en el campo de la investigación sobre fibrosis hepática. Ha registrado patentes internacionales relacionadas con el tratamiento de estos padecimientos y ha escrito más de 500 publicaciones, incluyendo más de 250 artículos científicos originales y más de un centenar, bastante más de un centenar de capítulos en libro. Se trata, pues, de un personaje fundamental en la medicina mexicana. El micrófono es tuyo,
mi estimado David. Muchas gracias, Juan Pedro. En primer lugar, quiero agradecer la hospitalidad de la Universidad Panamericana para que en este lugar se impartiera la cátedra. Quiero también agradecer, ustedes ya oyeron todas las presentaciones, a los miembros de la Fundación Miguel Alemán por haberme distinguido con la oportunidad de esta cátedra. Quiero agradecer a todos los miembros del Presidium y a ustedes que han venido a escuchar esta plática y agradecer a mi director, al doctor Cifuentes, que nos acompaña el día de hoy. Cuando me dijeron el tema, no fue más que pensar de inmediato en un aspecto muy importante que es la educación del médico, la formación del médico, porque todo lo que ocurre más allá de la formación del médico es muy importante, pero si no tenemos la materia prima, que es el médico bien formado, pues resulta muy difícil. El segundo punto es que estamos pasando, como les espero mostrar, por una época de cambios muy importantes. Y el tercer punto es que verán que mi plática está enfocada a lo que pasa en México, en particular con la educación médica, de la cual pues es muy heterogénea. Hace unos momentos tuve la oportunidad de visitar amablemente el centro de simulación que ustedes tienen aquí y es completamente distinto a lo que ocurre en otros sitios en la posibilidad del aprendizaje. Entonces, déjenme empezar directamente con mi plática. No alcanzo a ver bien yo las diapositivas desde aquí, pero más o menos me las sé, entonces trataré de decir algunos puntos que ustedes podrán ver en la diapositiva. Y quizá la parte más importante, de nuevo, tiene que ver con la educación. La educación es la base de cualquier otro cambio, no importa si hablamos de inteligencia artificial, si hablamos de SEA, la formación cuando uno llega a la facultad de... gracias, así me muevo un poco. Cuando uno llega a la facultad de medicina, pues resulta que pues llega sin saber exactamente bien a qué se va uno a enfrentar y la educación es el punto clave. El otro hecho muy importante es que lo que ha pasado en estos últimos 50 años no tiene nada que ver con lo que había pasado con los 500 años anteriores. Cuando uno sale de la facultad de medicina, tiene una preparación, pero 10 años después es completamente otra la realidad que vive uno como médico. Entonces, la educación tiene que tener un componente muy importante para, primero, adaptarse a todo lo que ocurre y que hay que saber en ese momento, pero también lo que muchas veces se menciona, la educación médica continua. Cuando yo me formé como médico, no teníamos ultrasonido, no teníamos tomografía, no teníamos resonancia magnética, no existía genética. Todas esas cosas tuvieron que venir como aprendizaje después. Ustedes ahora tendrán una serie de avances tecnológicos educativos, sin embargo, 10 años después se enfrentarán a muchas realidades. Entonces, aquí les pongo en esta diapositiva lo que pasa con la educación. Así como viajamos a la Luna, pues así vamos a viajar en lo que tiene que ver educación y es médica, y eso plantea un reto muy importante. Y lo estamos viviendo ahorita con la inteligencia artificial, la discusión de que si es útil, que si no es útil, cómo la vamos a aplicar, etcétera. Pero hay una característica también muy importante
que está puesto en este libro de Zygmunt Bauman. Y es que vivimos con una rapidez exorbitante. Hace 4 años, aunque la inteligencia artificial ya existía desde hace muchos años, hace 4 años no estábamos viendo lo que venía ya con la inteligencia artificial en la forma que vino. Lo que es más, hace 2 años no estábamos acostumbrados a manejar tantas cosas de inteligencia artificial. Y en esa vida líquida, en esa rapidez, es necesario detenerse un momento a reflexionar qué pasa con la educación médica, y no es nada más lo que podamos hacer los miembros de esta mesa, yo, ustedes, sino que es motivo de preocupación de muchas autoridades médicas a nivel mundial de qué va a pasar con la educación médica, y eso es parte de lo que quiero mostrarles. ¿A qué estamos viendo en la actualidad? Estamos viendo una revolución científica donde muchos de los conceptos que teníamos han cambiado completamente. Si hace 50 años hablábamos del DNA y de las partes que secuenciaban el DNA, ahora ya eso ni siquiera es lo más importante. Ahora lo importante es el RNA mensajero, y lo hemos visto con el Premio Nobel de Desarrollo de las Vacunas que ocurrió precisamente este año. Entonces tenemos una revolución científica, tenemos una revolución mecánica, tenemos una revolución industrial, y cada vez más en estos momentos estamos viviendo una revolución digital. Y todo esto va acompañado de otros aspectos extracurriculares. Estamos viviendo el cambio climático, y el cambio climático parece que no tiene que ver con la medicina, pero tiene todo que ver con la medicina. ¿De qué manera la epigenética se está relacionando con la genética? Tiene que ver con el cambio climático. Ahora hablamos del exposoma. Antes hablábamos del material genético, y ahora cada vez más se habla del exposoma, como el medio ambiente es lo que acaba determinando muchas de las manifestaciones genéticas. Y por último, pues la inteligencia artificial, que es lo que realmente está viniendo a revolucionar. Y por inteligencia artificial podemos entender muchas cosas. Lo mostraré en mi última diapositiva, pero podemos entender el machine learning, podemos entender el entrenamiento profundo, muchos aspectos que tienen que ver con la inteligencia artificial. Y decía yo al principio que esto ha sido motivo de preocupación de muchas autoridades a nivel mundial. La ONU señaló los objetivos del desarrollo sostenible. Y dentro de los objetivos del desarrollo sostenible, si ustedes se fijan en el 3º y 4º que están en la diapositiva, pone los 2 que mencioné al principio. Pone educación y pone salud, porque son fundamentales para tener un desarrollo sostenible. Y eso ha motivado a pensar que la educación médica es un aspecto muy importante para el desarrollo futuro. Ya no es nada más preocuparse lo que nos toca a nosotros, sino lo que les toca a los hijos que tenemos o a los nietos que tenemos, para que el desarrollo sea verdaderamente sostenible. ¿Y qué quiere eso decir? Considera varios aspectos. Uno, que es la explosión demográfica. Por ejemplo, en nuestro país, la mayor parte de la población vive en zonas urbanas, no en zonas rurales. 70% vive en zonas urbanas y 30% vive en zonas rurales. La revolución científica que mencioné hace unos momentos, el alejamiento de los recursos naturales y la forma de pensar y de actuar. Y entonces eso hace llevar
a la recomendación de un cambio en el currículum en las facultades de medicina. Y por eso decía yo que no es lo mismo estar aquí hablando en la Universidad Panamericana que en el conjunto de las universidades en el país, porque se requiere que el currículum que nosotros tuvimos y el currículum que ustedes tienen y el currículum de los alumnos de nuevos ingresos sea compatible con esos criterios de sostenibilidad que se vuelve muy importante para lo que tiene que ver con el desarrollo en la medicina, y piensen un poco lo que tiene que ver con el desarrollo de la tecnología. Entonces, ¿qué implica este cambio en el currículum? Implica un cambio en el paradigma del proceso educativo. Yo no sé cuántos años tienen con el modelo, por ejemplo, de la simulación aquí, pero puedo asegurar que cuando nosotros estudiamos medicina no existía ese modelo. Nosotros estábamos acostumbrados a aprender con el cadáver y no necesariamente con el simulador. Entonces, estamos enfrente de un paradigma muy importante en lo que tiene que ver con la educación. Y tiene que ver con varios aspectos importantes que mencioné aquí, que menciona en el artículo, que tiene que ver con una visión compleja, dinámica, con un pensamiento sistémico y con un concepto integral en lo que tiene que ver con la educación. Menciono eso porque espero mostrarles dentro de un momento que el currículum que se dé en las facultades de medicina tiene que ser muy flexible y tiene que enseñar más bien cómo adaptarse para poder aprender aquellas cosas que no van a aprender durante los años en que están estudiando medicina en el aula, sino en lo que van a tener que estudiar posteriormente. Yo recuerdo a una manera de anécdota que hace varios años nos invitaron a escribir una carta a estudiantes de medicina en la Facultad de Medicina, a 100 personas a ponerla. Y yo mencionaba en la parte que a mí me tocó, que la parte más importante en aquel momento era poderle enseñar al alumno a leer artículos científicos, porque esa era la manera de poder aprender y poder avanzar. Y mencionaba yo que en algunos países, como en Inglaterra, todos los estudiantes de medicina semanalmente leen el Lancet, y en Estados Unidos leen el New England Journal of Medicine, y que entonces teníamos que aprender a leer artículos científicos para enterarnos de qué es lo que venía. En la actualidad es completamente distinto. En la actualidad cualquiera va a poder entrar a ChatGPT y tiene la información entera. Pero esa información la tienen que entender en la aplicación clínica y en la práctica de la medicina. Y si no lo entienden, pues va a ser nada más como ir a una biblioteca y tener los datos y no poder avanzar en lo mismo. Déjenme, yo decía que les quería mostrar lo que sucede en México. En México la educación superior se define como el nivel formativo que tiene que ver con el bachillerato y los equivalentes. Y hablamos de licenciatura, de especialidad, de maestría, de doctorado. En el presente, sin embargo, lo que sucede es que la mayor parte de la población que está en un proceso de educación acaba con su título profesional. El 62% está comprendido en instituciones públicas de salud, el resto en privadas, y el 83% se imparte en modalidades escolares. Eso es un poco el aspecto de lo que pasa. Pero fíjense lo que tiene que ver. De 100 estudiantes que ingresan al sistema educativo nacional,
solo 39 entran a la educación superior y solo 26 de ellos terminan una carrera. O sea que la mayor parte de los estudiantes, ustedes quizá forman un grupo privilegiado, pero la mayor parte de los estudiantes no acaba en una carrera profesional y mucho menos en una formación de posgrado. Y eso tiene que ver con distintos aspectos. Tiene que ver con financiamiento, tiene que ver con la brecha digital que se está desarrollando, y una gran cantidad de estudiantes están en condiciones socioeconómicas adversas, y por eso la importancia de apoyar con instituciones como la Fundación Alemán lo hace. Pero sí es importante detenerse a pensar el número de gente que entra o que tiene acceso a una facultad de medicina y cuántos acaban finalmente graduándose. Y entonces la UNESCO en 2009 publicó una serie de datos que considera que son importantes. Una es que la responsabilidad fundamental tiene que ver con las instituciones públicas. Las privadas es importante, pero la mayor parte tiene que ver con el apoyo público. Ustedes pueden leer allí, no voy a entrar en eso, pero sí llamar en la porción final, donde dice que hay diferentes modalidades de formación y de aprendizaje. Y sigue en ese reporte toda una serie que tiene que ver con parámetros con la educación y parámetros que tienen que ver con la innovación. Entonces, lo que yo quiero dejar como mensaje hasta este momento es que recuerden que su formación como médico es muy importante personal, pero también es muy importante pensar en aquello que requiere el país y en la formación del recurso humano adaptado a las necesidades del país. Hay una serie de universidades, no sé si la Panamericana forme parte del reporte de Horizonte 2022, pero esta es la preocupación de distintas universidades tratando de ver cómo se puede mejorar la educación. Pero en esta diapositiva hay algo que se vuelve muy importante, que no lo teníamos bien desarrollado antes de que ocurriera la pandemia de COVID-19. Y ahora lo entendemos cada vez más. Tenemos seminarios y conferencias que son virtuales, otras que son presenciales. Otro motivo importante es que si el profesorado no se adapta a esta tecnología, pues se va a quedar atrás. Si un profesor en la actualidad no aprende lo que es inteligencia artificial y no aprende a que puede haber seminarios híbridos en donde puede ser virtual y puede ser presencial, se vuelve muy importante. Entonces, la educación tiene que tener muchas características que lo convierten en una educación importante. También un reporte mundial en 2022, Educase. Ahí pueden ver toda una serie de cosas que recomienda precisamente las autoridades educativas. Pero yo de aquí quiero destacar algunas que son muy importantes. La primera, si ponen ahí, o la segunda, que la primera que aparece es la inteligencia artificial. Si no aprendemos a incorporar la inteligencia artificial en el aula, o el médico no aprende y nada más se queda con lo que le produce el ChatGPT, no va a ser suficiente para avanzar en el conocimiento y se va a quedar atrás. El segundo es la necesidad de tener todo en banco de datos. Yo estoy seguro que en 1 año o 2 años en los centros de educación lo que van a tener es que tener acceso a grandes bases de datos de donde poder obtener la información. Vean esos 2 puntos,
y viene toda una serie de hechos que se vuelven muy importantes. Entonces, me quiero detener a reflexionar con ustedes un momento, y lo puse en la diapositiva. La enseñanza y el aprendizaje universitario forman parte de un proceso histórico que ha sido subordinado a distintos aspectos en distintas épocas y hemos ido cambiando con múltiples sistemas de aprendizaje y transmisión de conocimiento a los alumnos. Lo único que les quiero recordar es que lo que acaben sabiendo ahorita no va a ser lo mismo que van a necesitar para su práctica médica dentro de 10 años. Y entonces uno se tiene que detener a reflexionar. ¿Qué es la enseñanza? ¿Cuál es el propósito de la enseñanza? ¿Cuál es el proceso mismo de la enseñanza? ¿Cuáles son los tipos de enseñanza? ¿Cuáles son los diversos métodos de enseñanza? ¿Qué quiere decir una buena enseñanza? ¿Y cómo puedo mejorar y estar y poder evaluar si lo que ustedes están aprendiendo es o no la enseñanza que se requiere? Y eso ha hecho pensar que se requieren cambios en la manera de cómo nos podemos comunicar los alumnos con los maestros y cómo es obligación tanto de los alumnos como de los maestros poderse adaptar a ese cambio. Y les quiero mencionar, por ejemplo, la OCDE recomienda 12 cambios en lo que tiene que ser con la formación de un nuevo currículum. Y aquí los tienen enlistados y pueden ver que cubre distintos aspectos, desde qué tiene que ver en cada disciplina de la materia que se escoge, cuál es la etapa en la cual se tiene que cambiar, en fin, tienen una serie de 12 puntos que recomienda la OCDE. Detengámonos a pensar por qué es la preocupación. Y eso lleva a cuáles son los conocimientos, destrezas, actitudes y valores que tiene que tener un estudiante de medicina. Quizá el más importante es que tiene que tener una destreza cognitiva muy importante. Si no se adaptan a todo eso que viene en el cambio tecnológico, difícilmente se van a adaptar al cambio que tiene que ver en la medicina. Y se requiere tener un pensamiento crítico y un pensamiento creativo. Y en México nos hace falta el pensamiento crítico y el pensamiento creativo en el desarrollo de la medicina. Y en el nuevo currículum en este siglo XXI hay que insistir mucho, que no nada más es los datos que vengan en la inteligencia artificial, sino poder tener el pensamiento crítico y tener el pensamiento creativo de cómo poder innovar alrededor de ese tema. Tiene que haber habilidades sociales y emocionales. Tiene que haber empatía con los enfermos, tiene que haber eficiencia personal y tiene que haber el espíritu de colaboración. Y eso se vuelve muy importante para un alumno de medicina en su futuro, en su actuar. Y tiene que tener habilidades prácticas y físicas, y tiene que tener, por ejemplo, habilidades de comunicación con sus pares y tiene que tener habilidades de comunicación con sus pacientes. Pero la parte más importante es lo cognitivo, la capacidad que tengamos de poder responder ante estos cambios. Por ejemplo, ahorita es inteligencia artificial, pero no sabemos qué viene después. Entonces, si no tenemos esas habilidades, se vuelve muy difícil. Y eso me lleva a 2 o 3 diapositivas que les voy a mostrar. Necesitamos crear nuevos valores. Tenemos que entender que podemos tener, por ejemplo, el mayor desarrollo terapéutico, pero que no sea accesible para nuestros enfermos, para la población que nosotros nos toca ver.
Es muy importante el avance en la ciencia, pero en la práctica diaria, ¿qué le puedo dar a mi paciente que sea accesible? El médico tiene que tomar responsabilidades, debe saber manejar las novedades y tiene que aprender a pensar en qué implican esas novedades. Y entonces el currículum del médico tiene que cambiar no nada más al conocimiento científico, sino a las capacidades para manejar esas responsabilidades. ¿Por qué? Porque en su práctica cotidiana van a tener que evaluar riesgos, resolver, tener transparencia, qué le tengo que decir al enfermo, qué no le tengo que decir. Y entonces nos lleva a un aspecto muy importante en el currículum, y es cómo cambiar de más horas de estudio a mejor calidad en lo que entendemos. Porque alguien puede estar estudiando, yo lo recuerdo, por ejemplo, preparábamos las clases de anatomía de memoria y teníamos que pasar horas enteras aprendiéndonos todo de memoria para eso. Y no es la cantidad de horas de estudio, es la calidad que le dediquen al estudio, el aspecto que es importante. No se trata de estar trabajando todo el día estudiando, sino que tener la capacidad y la flexibilidad de cambiar a un mejor aprovechamiento de las horas de estudio, y eso lleva a la necesidad de cambiar el currículum. Estoy convencido de que lo lleva. Vivimos en épocas de incertidumbre, de cosas que cambian rápidamente, y entonces hay que ver cómo fomentar la inspiración, la ideación, que tengamos la capacidad de crear soluciones creativas, la empatía, la experimentación y la implementación. Y todo eso lleva con un componente muy importante en la educación que tiene que ver con la flexibilidad. Si no desarrollamos flexibilidad, difícilmente vamos a adaptarnos a los cambios de la inteligencia artificial o a los cambios de lo que viene. Yo mencioné el DNA, ahora estamos en el RNA, probablemente mañana estemos en los exosomas, en otras cosas, y tenemos que tener esa flexibilidad. Los programas deben de ser didácticos, deben de ser interprofesionales. Es muy importante tener la experiencia comunitaria, y algo que es clave es que cada médico tiene que tener una aptitud de liderazgo. Si no tiene una aptitud de liderazgo con sus enfermos, difícilmente la va a hacer bien en la práctica de la medicina. La enseñanza híbrida está cambiando. Ya no es lo mismo la clase frontal, donde el maestro llegaba y daba la clase, sino que ahora tiene que ver en un intercambio con los alumnos. Las plataformas de aprendizaje que existen ahora en la red son completamente distintas, y la digitalización. Entonces, lo que es importante es cómo le hacemos. A ver, uno de los problemas que tenemos en México es que el material digital generalmente se obtiene de otros países. Se obtiene en idioma inglés y se obtiene de otros países. Y es muy importante avanzar en la formación de crear nuestro propio material digital con lo que ocurre con el país. Y eso, hay toda una iniciativa tratando de crear material digital. Si no creamos material digital de la patología propia, pues no lo vamos a resolver. Por más que haya inteligencia artificial, si no tenemos datos, no nos va a sacar los datos la inteligencia artificial. Y tenemos que entender que tiene que ver con aquello que la sociedad plantea como los problemas muy importantes. Entonces, todo eso nos habla de la necesidad de cambiar un currículo. Déjenme entonces entrar rápidamente a lo que tiene que ver con la medicina en particular. Vean las fases de transición epidemiológica que pueden ver en esta diapositiva.
Pasamos de una etapa donde predominaban las enfermedades infecciosas, después pasamos para las enfermedades crónico-degenerativas, aprendimos a controlar muchas infecciones y finalmente nos tocó el COVID, que nos agarró de sorpresa dentro de toda esa transición epidemiológica. ¿Qué viene en el futuro? ¿A qué se van a enfrentar ustedes dentro de 10 años? No lo sabemos. Pero yo casi me atrevería a decir que hay dos ramas a las que se van a enfrentar. Se van a enfrentar a una población que está envejeciendo y que viene con trastornos propios de ese envejecimiento. Se van a enfrentar a mucho que tiene que ver con enfermedades neurológicas, que las empezamos a ver, el Alzheimer, la demencia senil, etcétera. Y también mucho en lo que tiene que ver con salud mental. En el mundo en que vivimos, en donde las noticias son terribles, todo eso de la salud mental se vuelve muy importante. Y entonces todo eso hace necesario en el currículum incorporar ese tipo de materias anticipándonos 10 años antes a lo que pueda ocurrir, pero que ya se vislumbra definitivamente en lo que va a suceder. Entonces la medicina forma parte de un proceso histórico en donde ahora tenemos materias completamente distintas que tienen que ver con el currículum. Tenemos genética, biología molecular, bioestadística, informática, medicina de la comunidad, medicina de urgencias, cuidados paliativos, telemedicina, derecho y salud, entre otras. O sea, que lo que se va a enseñar en el currículum debe de ser completamente distinto. La medicina académica pasa por dos etapas. Pasa por la etapa de tradición común y corriente en la que nos formamos nosotros, no sé si en la que ustedes se están formando también o no, pero tiene que ir a la innovación. México tiene que contar en el mundo del pensamiento con ideas originales para tratar de que todo lo que nosotros no más importemos, sino en la capacidad que tengamos de innovación, de crecimiento. Y vean el problema que tenemos, los programas de medicina en México. Entre el 2010 y 2017 había 161 programas de formación de médicos. Aumentaron 50 más durante estos años. O sea que estamos hablando de más de 200 escuelas de medicina. De esas 200 escuelas de medicina, ¿cuántas están verdaderamente certificadas? Y entonces se dan cuenta que la mayoría no están certificadas. Y entonces la formación de médicos que estamos propiciando en el país no es necesariamente a través de una certificación adecuada de las escuelas de medicina. Ustedes tienen el privilegio de estar en una escuela donde tienen las facilidades para todo ello, pero en el resto de todas las escuelas, la mayoría no están certificadas. Y eso nos lleva a lo que sucede en el ENARM. En el ENARM se presenta un número muy importante. Ustedes van a presentar sus exámenes, pero el número de plazas que existen están limitadas y no son más los que acceden al número. Ahí tienen el número de cuántos son aceptados y cuántos entran a presentar el examen. ¿Qué hace el médico que no entra a un programa de especialización? ¿Cómo hace su educación, etcétera? Son aspectos muy importantes a pensar. Y por eso decía yo que lo cognitivo es de lo más importante, porque el médico se va a enfrentar a estas situaciones. Yo puedo haber terminado la escuela, no pasar el ENARM, y a partir de ahí empiezo a tener limitaciones en mi formación de posgrado. Otro aspecto, y vuelvo a decir, a recordarles lo cognitivo y la flexibilidad.
es el desbalance que existe entre la formación y las oportunidades laborales en la medicina. Una vez que se termina la formación médica, resulta que más allá del 60% de los médicos no acceden a una oportunidad laboral o de entrenamiento. Entonces estamos formando muchos médicos, pero muchos médicos que se quedan sin una formación o una oportunidad. Y eso hace pensar en que se requiere otra manera de tratar en la formación. El número de médicos generales en el país es muy importante. Ustedes terminan su educación, reciben el título de médico e inmediatamente pueden empezar a ejercer su profesión y pueden tener la capacidad de prescribir. Nada más que aquí aprendieron en las salas de simulación a ver pacientes, pero en muchas otras universidades no vieron pacientes. Pero una vez que le otorgan el título de médico, pueden empezar a prescribir. Y resulta que el número de médicos que van al ENARM es muy pequeño, la mayor parte no pasa el ENARM. Y entonces necesitamos hacer que el médico general pueda tener una educación de posgrado y abrir oportunidades de formación para el médico general. El médico general, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, y ustedes lo tienen en el programa ECO, pues tiene la oportunidad a través de telemedicina de poder seguir un proceso de formación cuando deje el aula de las universidades. Y ese es uno de los retos más importantes de cómo incorporar la telemedicina en la formación del médico y cómo favorecer la formación del médico general, no nada más del médico especialista, sino del médico general. En países de primer mundo, en países como en Inglaterra, Dinamarca, que ahora es con lo que nos comparan, etcétera, el médico más respetado es el médico general. Es el médico que puede seguir desde un niño hasta un adulto a su paciente, y es el médico que tiene mayor retribución económica y tiene mayor respeto que el médico especialista. Pero nosotros no hemos pensado en la formación del médico general. Y si no empieza en las universidades, difícilmente vamos a estar formando médicos generales en el país. Es el médico que acaba en la farmacia, que acaba prescribiendo lo que le dicen, etcétera. En cambio, si desde las universidades se cambia el currículum y se favorece el desarrollo del médico general, yo creo que no puede haber nada más placentero que un médico que conoce a la familia, que conoce a los hijos, que conoce a los padres, que conoce el entorno social y la importancia de ser un médico familiar o un médico general y que también puede alcanzar niveles altos de especialización. Las redes sociales. Las redes sociales deben ser vistas no como una amenaza, deben de ser vistas como un instrumento de educación médica continua y de desarrollo profesional. Las redes sociales permiten acceso sin costo, permiten eficiencia en el tiempo, y ahora lo hemos aprendido con el COVID, el número de pacientes que no tenían que desplazarse a venir de Chihuahua a México, sino que podían tener una consulta virtual y poderlo hacer. Permiten oportunidades de participación de médicos, formación de redes a través de las redes sociales, permiten formar redes de educación y de investigación, permiten hacer un intercambio de opiniones, permiten entrar a conferencias virtuales de profesores de muy alto nivel, etc. Entonces, las redes sociales necesitamos enseñar desde el currículum cómo se pueden emplear para bien, no cómo se pueden emplear para mal o para otro tipo de cosas. Pero ¿a cuántos nos enseñan a cómo usar las redes sociales en el currículum del médico? Pues no nos los enseñan. Y eso se vuelve muy importante en la formación o en la inclusión de un nuevo currículum.
Y esta es mi última diapositiva. La inteligencia artificial y la educación seguramente van a ser claves en el desarrollo de los años por venir. El cómo poder tener toda esa, que en inglés ya se nos volvió conocerlo, el machine learning o el deep learning, va a ser muy importante cómo hacerlo. Pero necesitamos incorporar un componente social, un componente que permita el desarrollo cognitivo de los estudiantes de medicina, transmitirles que lo que aprenden ahorita es apenas el principio de lo que van a aprender a lo largo de su carrera y que van a tener que tener esa capacidad de adaptarse a los cambios. Y los cambios son más rápidos que antes. Antes los cambios ocurrían lentamente y daba manera de reflexionar. Ahora es completamente distinto. Es muy rápido y hay que adaptarse. Pero la responsabilidad de las universidades es crear un cambio en el currículum y pensar en esos aspectos, porque el mismo currículum estático no nos va a permitir avanzar. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias al doctor Kersenovich y a todos ustedes por estar tan atentos. Ahora abrimos un breve espacio, no será muy largo, para preguntas y respuestas que contestará gustosamente el doctor Kersenovich. En los costados de la sala tienen ustedes compañeros de ustedes con micrófono. Les pedimos que levanten la mano cuando tengan una pregunta para poderlos asistir con el sonido. Muchas gracias, doctor, por la cátedra. Yo le quería preguntar, así como el perfil del médico y del currículum tiene que ir cambiando, ¿también recomienda que las evaluaciones que se les hacen cambien? Y si es así, ¿de qué manera se podrían evaluar todas estas como nuevas habilidades que tiene que desarrollar, sobre todo lo que sería el pensamiento crítico y la creatividad? Fíjate que tu pregunta es muy buena porque quizá no insistí mucho, pero la parte también muy importante es el profesorado tiene que cambiar. El profesorado que no incorpore las nuevas tecnologías se va a quedar atrás. Definitivamente se va a quedar atrás. Los alumnos ahora con la inteligencia artificial, el alumno va a ser un alumno mucho más informado. O sea, aquel maestro que no le dedique tiempo a preparar a su clase, le va a ser insuficiente. Y también los métodos de evaluación. Los métodos de evaluación, a ver, yo quiero pensar que con la inteligencia artificial tú vas a llegar a un examen y te van a permitir tener tu computadora en la actualidad. No va a ser la pura información. O sea, la pura información la vas a poder tener y te la van a proporcionar de inmediato. Entonces, lo que es el pensamiento crítico de qué vas a hacer con esa información. Yo sí puedo ver los exámenes completamente distintos, ya no nomás basados en tener conocimiento, sino en cómo interpretas o no. A ver, lo voy a poner con algún ejemplo que pueda yo pensar. Hace un rato hablábamos de cómo en los simuladores van a tener que incorporar las imágenes en tercera dimensión. Tú puedes ver lo que vas a operar en la actualidad en tercera dimensión un día antes de que veas a tu enfermo. Entonces vas a poder tocar, vas a poder hacer con el bisturí, vas a poder hacer lo que quieras. Entonces, yo creo que la manera de evaluar va a ser completamente distinta a nada más el puro conocimiento. Y eso lo va a traer la inteligencia artificial, porque no va a haber manera. En la actualidad, yo creo que el examen va a ser teniendo tu computadora y teniendo los datos. Tenemos todavía tiempo para 3 preguntas más. Aquí, por favor. Buenas tardes, doctor.
¿hasta dónde el cambio de pensamiento tiene que estar en el alumno de pregrado y hasta dónde tendríamos que generar mesas de discusión, no solamente en los centros de educación, sino también en los campos clínicos, específicamente de la SINSAE? Usted tiene un cambio de paradigma, usted ya habla de la metacognición, pero ¿cuántos adscritos en esa área tan llena y vasta de conocimiento de la zona de hospitales de Tlalpan, los adscritos verdaderamente saben de metacognición o de la sociedad del conocimiento o de la web 2.0? Muy pocos. Y entonces es ahí donde nos encontramos en un paradigma muy grande en el que las nuevas generaciones, sobre todo los grupos que están en formación de pregrado, se encuentran con un adscrito, con un profesor que habla un lenguaje completamente diferente al que hablan estas generaciones. ¿Hasta cuándo o hasta dónde las áreas, las direcciones de enseñanza e investigación del INER, del Salvador Subirán, de nutrición, de cardiología, tendríamos que generar mesas de discusión para que empezáramos a platicar y a entender estas nuevas sociedades del conocimiento y esta nueva forma de reaprender, como la definición de la metacognición nos lo marca? Yo por eso creo que el currículum en las facultades de medicina tiene que cambiar, tiene que enseñarse ese concepto que tiene que ver con flexibilidad y cómo voy a reaccionar ante las nuevas técnicas que van a salir. Por eso yo les decía que lo que aprenden ahorita, mañana van a tener otras técnicas de aprendizaje completamente distintas. Déjenme poner algún ejemplo. Cuando yo salí de la Facultad de Medicina no había computadoras. De repente salieron las computadoras y o aprendíamos a usar las computadoras o te quedabas completamente atrás. Años recientes no teníamos expedientes electrónicos, ahora tenemos expedientes electrónicos. Entonces tienes que aprender a manejar un expediente electrónico bien manejado. No nomás poner una nota así, sino bien manejada. Y eso crea mucha resistencia, porque no nomás es para médicos, es para enfermeras, es para estudiantes. Pero ahora todo el mundo manejamos. Viene la telemedicina, también es otro reto muy importante. No, por eso creo que en el currículum parte de lo que se debe enseñar es tener la flexibilidad de cómo te adaptas al cambio que va a venir. Porque nosotros no sabemos qué va a venir después de la inteligencia artificial. No creo que con la inteligencia artificial se va a acabar el desarrollo de todo. Te digo, nosotros lo vivimos, no teníamos computadoras. Las primeras computadoras eran unas cajas grandes, ahora lo tenemos todo en un celular. Entonces, pero si no te enseñan en la Facultad de Medicina a cómo puedes adaptarte a esos cambios, pues te va a crear mucha inquietud, mucha inquietud. Y no creo que se pueda decir que el adscrito es el que lo debe tener. Eso tiene que venir desde la formación universitaria, de que tengas esta plasticidad de poderlo hacer. A ver, un punto muy importante que tenemos en nuestro país. El médico está acostumbrado a que lo que yo digo es lo que es, ¿ok? Y a trabajar en forma individual. En otros países el trabajo es mucho más en grupo, en interrelación. Por eso puse lo de las redes. El médico, nosotros, nuestros residentes, por ejemplo, en el instituto aquí, el doctor Cifuentes, te lo podría mencionar, tienen chats entre ellos rápidamente. Ya no es como antes de que un residente estaba enfrente de un adscrito, sino que ahora comparten el caso, lo discuten rápidamente
incorporan los métodos de redes sociales a tenerlos. Pero hay que enseñarles, por ejemplo, nosotros en el instituto les prohibimos que comenten algo de un paciente social, hacer comentarios del paciente, pero sí puedes incorporar las redes para tu propio beneficio de cómo lo puedes hacer. Y lo podrías hacer desde los estudiantes de medicina. ¿Por qué no los estudiantes del primer año, segundo año, se comunican entre ellos y aprenden a trabajar y a compartir eso en forma de grupo? Entonces, yo creo que el cambio en el currículo es muy importante y la sustentabilidad es también muy importante para poderlo hacer. El doctor Laclet parece que tiene una pregunta también. Más que una pregunta, era un comentario, mi estimado David. Desde mi punto de vista, esta plática es el mejor ejemplo de una cátedra. Yo creo que has dado yo te he escuchado muchas veces y siempre es impactante tu exposición, pero creo que en esta ocasión has dado una plática verdaderamente inspiracional. Una de esas pláticas que se quedan. Me acuerdo de esta serie de 3 psiquiatras de Harrison Ford que está ahorita en Netflix o en estas cosas. Hay un momento en que un paciente le dice al psicoanalista, no entiendo, y el psicoanalista le dice, no importa, igual cura. Yo siento que ese es el sentido de esta plática que le estás dirigiendo a todos estos jóvenes médicos o alumnos de medicina. A lo mejor no les cae el 20 ahorita, pero dentro de 10 años, en algún evento de su vida van a decir, mira, esto era lo que quería decir Kershen en su plática que dio en la Panamericana. Yo siento que te agradezco mucho esta cátedra en el mejor sentido de la palabra. Muchas gracias, doctor Laclet. Tenemos acá una pregunta más. Gracias. Muchas gracias, doctor, por compartir su experiencia y su percepción. Este cambio de paradigma, la verdad es que es muy importante para nosotros como docentes y para las futuras generaciones. Mencionó la educación interprofesional y tengo la experiencia que en este país hay muchas barreras a la implementación de educación interprofesional desde el punto de vista de docente, desde el punto de vista de los estudiantes y desde el punto de vista de la tradición jerárquica que se ha implementado. En su perspectiva, ¿cuál es la clave para que podamos vencer estas barreras y fomentar este trabajo en equipo que ha funcionado para transformar esta educación de una manera interprofesional? Hace pensar en distintas cosas. Uno, la medicina tradicionalmente se ha enseñado a través de experiencias. ¿Qué quiere decir? El residente de tercer año le comparte experiencias al residente de segundo. El residente de segundo se las incorpora al residente de primero y el de primero se las incorpora al que está internado. Pero yo creo que nos hace falta en el currículum incluir aspectos de la educación porque estos no llegan nada más por ocurrencia cómo te puedes entrenar ante los nuevos avances tecnológicos que estamos teniendo. Entonces el maestro tiene una responsabilidad de seguirse educando, así como va a ser el alumno que tiene que educar, el maestro se va a tener que educar en materia de tecnología y tal vez le puede costar mayor esfuerzo. Pero lo que tiene que hacer, todos los que están aquí van a acabar siendo maestros. Entonces tienen que tener esa capacidad de poder incorporar los nuevos tecnologías. Por ejemplo, ahorita lo que es inteligencia artificial
Yo no puedo comprender a un solo estudiante o a un solo profesor que no intente entender lo que es inteligencia artificial y participar en ello. No hay manera de que lo pueda. O el que no quiera estudiar genética y epigenética se va a quedar atrás. Definitivamente se va a quedar atrás. Los aspectos sociales. La última pregunta, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes. Si ya vemos que hay robots e inteligencias artificiales que pasan los exámenes de medicina como cualquier otro estudiante, y probablemente sí, exactamente, y probablemente estamos en los inicios de la extinción de los maestros clásicos de medicina, porque tranquilamente podemos acceder a una inteligencia artificial dinámica que enseña fisiología. Pero lo importante de todo esto es dónde queda el paciente en toda esta conversación que estamos teniendo. Yo espero haber mostrado en mi plática que el paciente es la parte más importante. Hace poco tuve que dar una plática en el instituto en donde ponía yo una imagen de inteligencia artificial y decía que por más avanzado que esté la inteligencia artificial, nada va a quitar el contacto de un médico con un paciente al ver que de repente empiezan a salir de lágrimas y está llorando. Eso no lo va a poder detectar, espero, la inteligencia artificial. Entonces, por eso yo decía que el desarrollo de habilidades cognitivas es muy importante en la formación de un médico. Un médico va a tener la responsabilidad de estar enfrente de un paciente. Yo en esa plática mencioné eso de que cómo le va a hacer para interpretar la lágrima cuando está dando la información al paciente, o cómo le va a hacer cuando le dices a un paciente que tiene cáncer y la persona que lo está acompañando, la cónyuge o el cónyuge, empieza a tener una serie de sentimientos, no nada más del paciente, sino de la persona. Si tienes un hijo que de repente te dicen que tiene algo, pues el paciente sigue siendo el aspecto más importante. Y por eso yo decía en las primeras habilidades que es lo cognitivo. El médico tiene que tener esa inteligencia emocional de cómo estar enfrente de un paciente. Y ahí tiene que ser en la formación del currículum, porque nadie te lo enseña. Nadie te enseña ese tipo de habilidades que son muy importantes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Y ahora le vamos a solicitar como último al doctor Alejandro Carrillo Castro de la Fundación Miguel Alemán y al doctor Gregorio Tomás Obrador Vera entreguen al doctor Kersenovich un reconocimiento por esta conferencia magistral.